Para mí Rosana era un personaje de este barrio. Yo nunca llegué a conocerle demasiado personalmente a Rosana, pero había un trasfondo muy oscuro en todo lo que había de ella. Un pelo canoso, muy flaca, la cara parecía como tajeada con un cuchillo, una cara muy fuerte. Una cara que tienta a fotografiar. Yo siempre me atajé, nunca le hice ni una sola foto. Porque yo sentía que lo único que se iba a ver ya era el despojo. A mí me impactó muchísimo la lucidez de esa mujer. De repente decía unas cosas que te quedabas como congelada y pensaba en lo que dijo. Tenía una profundidad. O por ejemplo, de repente de la nada me empezaba a citar autores o lecturas. Tenía muchas ganas de poder hablar. Y también hablaba mucho de lo que ella fue. Vení, dame un ratito, conversar, no vayas a estar tan apurada siempre. Las primeras impresiones eran de un poquito intimidada, porque es una persona que parecía fuera de sí algo de repente. Entonces como te daba un poquito miedo y después te dabas cuenta que no. Simpática, espectacular era. Nosotros le llamábamos la reinita del barrio. Yo le conocí cuando era chiquitita, señorita. Tenía novio, fulano. Venía en coche, cochazo le llevaba. Después se cayó. Triste lo que pasó acá con ella. Como dice en Guaranguí, tuvo la droga. Rosana para mí era una amiga, una mamá, todo lo que era familiar ella quería conversar porque se sentía muy sola. De quien más se acordaba era de su hija. Varias veces yo le pregunté por qué su hija se enojó con ella, por qué no le atiende el teléfono. Había cosas que no quería luego hablar, me dejaba hablando sola y se iba. El tema del papá de la nena, yo no sé. Ese es otro tema. La hija tenía más miedo que hacerles caso. Yo le dije, no vaya a andar más con tu mamá a la noche. Sí, señor. Pero ¿qué voy a hacer si es mi mamá? Le conocía al papá, le conocía a la mamá. Al hermano muy poco tenía relación. Era muy violento. El papá era excelente, la mamá era un poquito fuerte. Y era mala, hasta con los vecinos, muchas veces le pegaba a la hija. No quería hablar con nadie, así que se sentía sola, no tenía lo casi amiga, la señora. O sea, era una familia normal, pero no quiero entrar muy en detalles porque hay muchas versiones en cuanto a eso también.
Mi abuelo fue la figura más fuerte de mi infancia. Creo que reparaba buques, cosas así. Mi abuela, según me contó, mi mamá era una persona que remataba las frustraciones de su matrimonio. En ella y en mi tío, ¿verdad? En los dos. Y era una persona que estaba acostumbrada a las agresiones, tanto verbales como físicas. Mis recuerdos son de muchas peleas, muchos gritos. Se echaban en cara muchas cosas del pasado. Mi tío creo que empezó con el tema de las adicciones ya a los 15 años. Y mi mamá creo que empezó a los 20 o 21 años aproximadamente. Ella me contaba que tenía muchos planes. Uno de sus sueños era de vivir en una playa, Brasil. Me contó que ella también ingresó a la Católica, ingresó en economía, pero que hizo el primer año, creo, si mal no recuerdo, después dejó. Recuerdo que mi mamá era muy juguetona, me llevaba al parque, siempre estaba pendiente y estaba relativamente bien. No estaba tan consumida por las drogas como después. Alguna vez le llegué a tener miedo por sus reacciones, porque de repente estaba bien, de repente dormía por 800 horas, de repente estaba con un carácter irascible. Estábamos en la casa, antes del patio, y me explicó que ella ya no podía hacerse cargo de mí, que ella ya no tenía forma, que le era muy complicado todo. Y me dijo que me iba a llevar a vivir con mi tía. Pasó un año y ella se dio cuenta que yo estaba triste, que yo no era feliz. Entonces ella se fue y me buscó. Y ella ya estaba bastante deteriorada. Ahora he estado 6 meses más con ella. Una mañana vino justamente la novia de mi tío y me sacaron a pasear. Después cuando yo volví ya no la encontré. Y ahí así ya le llevaron a una clínica de rehabilitación. Poco después vieron que lo mejor para mí era que en ese momento estar en un internado. Mi relación con ella era bastante distante. Yo luego en ese entonces puse una barrera enorme. Yo ya estaba curtida de dolor. Hubo momentos en los que, y puede sonar egoísta, pero por protección mía, prefería no entablar una conversación con ella porque sabía en qué iba a terminar. Iba a terminar en que ella iba a terminar llorando, poniendo nerviosa, gritándome. La amiga de infancia de mi mamá me había comentado en su momento que mi mamá no quería volver a la casa. O sea, ella se iba a la casa de esta amiga en cuestión a estudiar. Ella le contaba que el ambiente ahí no era bueno, que era tenso, que mi tío ya empezaba a ser pesado con el tema de la adicción. Me dio a entender que a ella le querían ofrecer aparentemente por plata. Creo que en 2 oportunidades aproximadamente le dio a entender eso.
Le dijo explícitamente, che, pero le llevó a ese camino, ¿entendés? Siempre probablemente ella habrá tenido vergüenza si es que eso era real. En ese momento no era como antes que vos denunciabas, y menos a tu mamá. No habrá muerto de vergüenza. Yo creo que mi abuelo sabía, pero que no tenía el coraje o la valentía de hacer algo al respecto. No estoy segura de si mi abuela fue la responsable del 100% del resultado, de lo que llegó a ser mi mamá en todo. Yo creo que fue una mezcla de todo, la suma de todos los males. Y también la falta en parte de ella también, porque no quiero sacarle también la responsabilidad de su vida. Tenía que verla a mi amiga que vive en el centro. Entré, nos colgamos con algo hablando y en eso escuchamos como un impacto fuerte. Y miramos para abajo y había una persona tendida en el piso. Y aparentemente había sido un choque. No recuerdo si era un micro que le había atropellado o qué. Y pasaron horas. Creo que estaba la policía, se empezó a juntar gente, pero no sé si es la fiscalía que no llegaba y por eso no se podía levantar el cuerpo. Y se hizo súper tarde, era de noche eso, tardecita noche. Supimos, no me acuerdo cómo, que era una señora en ese momento, pero no tuvimos nunca ni un dato más. Hasta que vos me dijiste que sabías su nombre y su apellido. Nadie quiso creer. A mí me entró algo como decir, no puede ser Rosa Doña. Cuando yo entré y le reconocí, me quebré porque ya no iba a poder volver a entablar nada con ella. Pero lo que más sentimos es que creo que no se le veló. Aunque sea, tenían que haber venido a preguntarle si quién le conocía y invitarnos a ir a verle, aunque sea por última vez.
como ella me dijo a mí una vez, nunca llores sobre mi tumba. Entonces, decidí donar porque yo creo que de esa forma yo pude cumplir con su promesa y creo que ella hubiese querido eso, porque ella siempre decía que los muertos ya no están y que el cuerpo es solamente un envase. Con mi mamá y mi hijita lo que hicimos fue llevar flores, muchas flores del jardín y poner en su portón. Y decirle que esté en paz, que descanse en paz, para que se dé cuenta que su vida importaba. En conversaciones que yo tenía con ella, yo le decía, mamá, vamos a recomenzar, mamá, vamos a despertarte, ¿entendés? Realmente le propuse, pero nunca le forcé, nunca le obligué, nunca hice algo así de meterle contra su voluntad en algún lugar. Pero sí, intenté hablar con ella, intenté razonar, pero con lo que yo ya me encontré ya era algo totalmente consumido. Llegó un momento en que solamente podía llorar y culparse por el tiempo perdido. Entonces ella me dijo que no era ni bueno para ella ni bueno para mí. Ella nunca iba a recuperar ese tiempo que se perdió y ella era consciente de eso. Y yo creo que de cierta manera no tuvimos esa oportunidad de cerrar ese vínculo o de curar las heridas, ¿verdad?